Iba a decir algo. Dale arriba. Bueno, continuamos en esta noche de la transmisión Noche Larga de los Museos hablando con el tema de los museos y de la puesta en valor de la museografía dominicana y su narrativa, con una destacadísima museógrafa dominicana que se llama Eva Camilo. Eva, ¿cuál es la diferencia de que uno va a museo en donde uno encuentra como que todo está muerto, como que está todo viejo, que está todo dormido, o sea, y hay museos que están llenos de vida? ¿Cuál es la diferencia? Tú hablabas de la narrativa, de que debe tener un museo y por supuesto que lo diseña la museógrafa. Cuéntame por qué esa diferencia en que a veces uno encuentra que está tan aburrido ese museo y nosotros tan vivos. Bueno, realmente ya hoy día cuando encontramos un museo aburrido, como dices tú, porque todo en algún momento tiene interés, todo tiene su público. Ahora, cuando encontramos un museo aburrido, como tú dices, es porque realmente ese museo no se ha actualizado y no está ya a la vanguardia de los nuevos tiempos, porque sí, los museos iniciaron con un concepto que parece aburrido, aunque para su época era interesante, cuando hubo los primeros coleccionistas, gente que hacían colecciones privadas, que la mostraban a sus amigos, era algo como para la élite. Ya luego se abrieron al público y ya luego la gente veía eso, pero siempre había como un respeto, era como para un público muy intelectual y de alto nivel. Luego ya cuando se abren oficialmente los museos, entonces también tienen como un valor sagrado, como que hay una distancia entre la colección y el visitante. Y así los museos en su evolución, entonces comenzaron a darse cuenta de que no es simplemente tener una colección, conservarla, sino también educar, comunicar, difundir acerca de eso, investigar, ser fuente de aporte para las sociedades. Entonces, ya ahí van cambiando su metodología o su forma de funcionar y ya se vuelven más dinámicos, más cercanos, y realmente la tendencia cada año es que sean cada vez más interactivos, más cercanos, más dinámicos, más vivos, no lugares estáticos como originalmente fueron. Así como la humanidad ha ido evolucionando, también los museos han ido evolucionando en ese sentido. Entonces, si hoy día encontramos un museo aburrido, entre comillas, sí, porque siempre van a encontrar un público, es porque a ese museo le hace falta actualizarse con los nuevos tiempos. Te hice esa pregunta con relación a la que te traigo ahora. Yo tengo entendido que tú fuiste, si no la primera, una de las primeras personas preocupadas por darle vida a los museos, que la gente tuviera una experiencia de vida contra el tema que se tratara, y tú apelaste a los recursos teatrales como la dramatización de los personajes, diseño de vestuario, caracterización de personajes históricos de esa época. Y me gustaría saber, o nos gustaría saber en qué museo fue que empezaste esa experiencia, y que nos cuentes cómo es aquello. Sí, una vez escuché a alguien decir como que aburrido, como serio, no es sinónimo de aburrido. Entonces, a mí me pasó cuando me tocó dirigir, cuando vine por primera vez a Ciudad Colonial a trabajar en un museo, comencé a descubrir las leyendas de la Ciudad Colonial, que me pareció súper fascinante. Y entendí que ese era un tema que como que más personas deberían conocerlo, porque es parte de nuestra esencia, de nuestra tradición oral. Y es entonces cuando luego paso al Museo de la Familia Dominicana, el cual tuve la oportunidad de dirigir. Y uno de los elementos diferenciales o de los valores agregados de ese museo es que ahí ocurrió una importante leyenda que le llaman la leyenda del aljibe. Entonces, ahí vi la oportunidad ideal para desarrollar ese proyecto sobre las leyendas. Aparte de que el tema de trabajar en un museo me generaba mucha inquietud, porque veía cómo las personas aquí en República Dominicana, y me di cuenta de lo mucho que había que educar en ese sentido. Cuando me decían, ¿dónde tú trabajas? En un museo. Ay, ¿qué es eso? ¿Qué se hace ahí? ¿Para qué sirve eso? Entonces como que me preocupaba mucho ver que las personas no sabían el valor de un museo. Sin embargo, cuando tuve oportunidad de viajar y decir que trabajo en un museo, entonces fuera del país, la gente te ve como que trabaja en un museo, como una cosa increíble. Sí. Y yo, wow, en mi país no es así. Entonces hay que hacer un gran trabajo. Sí. Y cuando entramos al Museo de la Familia, un museo que era de los más ignorados o que la gente menos conocía, entendimos que podíamos explotar esa historia de valor
ese contenido de valor que eran las leyendas, y ahí creamos el programa Noches de Leyenda. Lo presentábamos el último martes de cada mes, porque entendemos que hay como que fijar un día como parte de una estrategia para que la gente no tenga que estar todo el tiempo pendiente. ¿Qué habrá? Mirar un calendario, sino saber, ya, el último martes vamos para el museo que ahí hay algo. Entonces presentábamos las leyendas de la ciudad colonial cada martes, una leyenda diferente, con recursos diferentes, y entre esos utilizamos dramatizaciones. Entonces, a partir de ahí fue que le tomamos mucho amor a ver cómo esas dramatizaciones podían llegar a la gente y podían dejar un aprendizaje más directo. La gente aprende sin darse cuenta a través de las dramatizaciones, que es lo que nosotros hemos trabajado como animación sociocultural para espacios del orden museístico y cultural. Entonces, ahí en ese museo, que era el que menos presupuesto teníamos de todo lo que nos tocó dirigir, y menos recursos de personal y de todo tipo, pudimos desarrollar ese programa entre muchos otros y hacer ese museo un museo realmente activo, dinámico, con gran acercamiento de personas de todo tipo de público, porque trabajamos actividades para todo tipo de público. Y realmente de ahí fue que nos surgió esa pasión de la animación sociocultural, que luego la utilizamos también en el Museo Alcázar de Colón, que ese fue como que el gran proyecto de animación sociocultural, que es súper completo y súper complejo. Cuando nos tocó dirigir el Museo Alcázar de Colón, al tercer día caminando por el museo, tú estás como muy aburrido, a sinceridad. Muerto, a sinceridad. Sí. Hay que hacer algo para que a mí me encante este trabajo y para que la gente realmente reciba algo de aquí. Entonces ahí comenzamos a investigar, a profundizar en esa historia, y qué maravilloso sería revivir esa historia aquí. Y comenzamos a armar ese proyecto, haciendo casting para actores, preparando esos actores, uniendo diseñadores, reconocidos diseñadores dominicanos, porque mientras más personas unimos, a más sectores podemos llegar, a más personas podemos sensibilizar y concienciar. Entonces, ¿qué pasa? Que ese proyecto finalmente lo inauguramos en el año 2009. De hecho, muchas personas entienden que ese fue el proyecto que inspiró las noches largas de museo que hoy estamos celebrando. Qué buen dato. Sí, porque abrimos por primera vez un museo de noche, los sábados por la noche, de 8 de la noche a 12 de la medianoche, reviviendo la historia, representando el siglo XVI. Entonces, le dimos una nueva oferta a la sociedad dominicana, que ya no era solo bares, restaurantes, cines, sino que teníamos una opción de museos cultural para toda la familia los sábados por la noche. Entonces, cuando las personas llegaban al Museo Alcázar de Colón, inmediatamente cruzaban la puerta, era hacer un viaje en el tiempo y se transportaban a la época colonial, que aunque era una fantasía, pusimos de nuestra parte todos los esfuerzos para que la gente se sintiera que realmente estaba viviendo eso. Y la gente recorría el Alcázar y se encontraba con escenas, era súper dinámico, interactivo, y entonces esas escenas te hablaban del momento histórico y de los hechos que estaban ocurriendo en esa época. Muy bello y muy poético. Creo entendido que no hace poquito tiempo tú hiciste también una experiencia en el cementerio de la Independencia, el antiguo cementerio de la ciudad, que recreaste con personajes también ahí. Cuéntanos un poquito eso por lo poco gótico que es la escena en un momento. Bueno, ese proyecto inició en el 2016, ya tiene un tiempo. Lo desarrollamos para la alcaldía del distrito, el equipo de la dirección del centro histórico. Junto a ese equipo se llama el proyecto Legados Bajo la Luna. Entonces, ahí comenzamos a revivir, a representar algunos de los personajes de los que sus restos descansan. Están ahí. Esto fue como con el objetivo de que las personas conozcan lo valioso de este lugar, estas personalidades que aportaron tanto a la República Dominicana en diferentes áreas. Y comenzamos la primera vez con 4 personajes, luego con 6, luego 8, luego 12. Y lo más interesante es el concepto, cómo lo trabajamos, de forma que estos personajes hablaran de lo que fueron ellos, pero más que nada hacer una comparación
con el rol que ellos desempeñaron en ese momento y con lo que son las generaciones actuales. Es decir, como dejar una reflexión, dejar un mensaje de qué hicieron ellos y qué estamos haciendo nosotros ahora mismo. Tú eres una museógrafa con muchas diversidades, con muchos recursos. Por ejemplo, tú pasas con mucha facilidad de dirigir un museo de la tradición y de la historia a irte al mundo de las tecnologías y de la contemporaneidad. Y realmente tú hiciste una gestión aquí maravillosa como directora del museo y de la totalidad del Centro de la Cultura Digital, o sea, del Indotel. Y quería que nos contáramos cómo tú manejaste esta museografía del Museo de las Telecomunicaciones, desde el cual estamos transmitiendo este momento. Cuéntanos la experiencia tuya en el Museo de las Telecomunicaciones. Sí, como tú dices, yo venía de dirigir museos históricos, coloniales, y realmente era súper atractivo el tema de las telecomunicaciones para mí. Desde que yo supe que se estaba construyendo este espacio, me generó gran interés formar parte de este equipo, porque yo crecí en ese ambiente. Mi papá es del área de la comunicación, y yo crecí viendo todo eso. Entonces decía, qué interesante sería poder formar parte de este equipo que habla de este museo, que habla de las telecomunicaciones, que aparte de todo era un tema que hacía falta en un país donde realmente, en comparación con otros países, hemos tenido tantos avances en esa área. Y que lo bueno de los museos es que nos ayudan a ver cómo eran las cosas y de dónde surgió todo eso que somos ahora. Quizá para mucha gente es más atractivo interesarse por el futuro, qué va a pasar en el futuro. Ahora, yo entendemos, no todo el mundo tiene que entenderlo igual, que mientras echamos un vistazo al pasado, podemos entender mejor lo que somos, de dónde venimos, por qué somos y cómo manejarnos en el mundo actual. Entonces, este Museo de las Telecomunicaciones es una oportunidad. A mí me generó muchísima nostalgia desde que lo empecé a recorrer y a pensar y a descubrir tantas cosas que a veces desconocemos, aún yo habiendo crecido en ese ambiente. Pero ver, por ejemplo, en el tema de los teléfonos, en la primera central telefónica, cómo realmente surge este tipo de comunicación que ha avanzado tanto. En el tema de la radio, las primeras transmisiones, cómo se hacían, el primer programa de televisión, como Romance Campesino, cómo se transmitía un juego de béisbol, por ejemplo, que era por llamada telefónica, que una persona le iba narrando el juego y el otro tenía que interpretarlo y decirlo por una radio, cómo se hacían las radionovelas. Todo eso es como un despertar de la creatividad, imaginarnos cómo fueron esos inicios. Y la verdad que aunque fue un reto porque era un tema muy diferente, fue otra oportunidad para seguir creciendo y adquirir experiencia en esta área. Es decir, que de verdad súper agradecida de poder haber tenido esa oportunidad de pasar por todos estos museos que han logrado que yo adquiera la experiencia que tenemos hoy día. Ahorita, Eva, tú te referías a el desconocimiento que tiene la gente, el ciudadano común, sobre la importancia de los museos como la manera de preservar nuestra memoria y nuestra identidad contra eso que se llama el olvido y la desmemoria. Y aprovechamos ahora que agradecemos que nos están transmitiendo esta entrevista por el canal estatal de Radio Televisión Dominicana. Y queríamos preguntarle una pregunta que de una manera casi didáctica, que lo hicimos al principio y queremos repetir, o sea, que tú destaques qué es la museografía y cuál es la importancia de la museografía en nuestra cultura y en nuestras sociedades, de mantenerlo vivo y despierto. Sí, estamos hablando ahora del término museografía, porque también está lo que es la museología, que es la que investiga la ciencia de los museos, y la museografía, que es la que ha tomado más auge, porque la museografía es la que cuenta con las técnicas, son las técnicas y las prácticas para realmente mantener estos espacios en el tiempo. La museografía es lo que tiene que ver con el tema de gestión de todos los temas que deben estar funcionando para que un museo se mantenga. Entonces, realmente en nuestro país hace falta mucha educación
desde el ciudadano común hasta las autoridades, porque nosotros hemos tenido experiencia donde hemos tenido que dedicar meses o años tratando de convencer a un jefe o alguien con quien nos ha tocado trabajar del valor de los espacios en los que estamos trabajando y lo que le tenemos que dar a la sociedad a través de ellos. Entonces es como que todavía nos hace falta mucha educación en cuanto al valor de los museos, para que las personas entiendan que no solamente los que están involucrados directamente y los que trabajamos en museos somos los encargados de preservar, de comunicar, sino que esto es de todos, es un patrimonio de todos. Y mientras más conciencia haya, menos nos vamos a tener que estar preocupando por cuidar esto, porque no se pierde una pieza, porque todos los ciudadanos vamos a entender que es un patrimonio que se va a transmitir de generación en generación y que nosotros somos lo que tenemos que cuidarlo independientemente de si trabajamos o no trabajamos en ese museo. Entonces realmente hay que educar mucho, y yo creo que la mejor manera de educar es cuando tenemos la oportunidad de trabajar en uno de estos espacios o de dirigirlo, tener algún vínculo con ellos, de hacer de esta labor algo diferente, algo que realmente toque a las personas, los impacte, le deje una emoción, le deje un recuerdo significativo. Y a partir de ese trabajo que vayamos haciendo así como hormiguita y poquito a poco, la gente va entendiendo eso. De hecho, la misma noche larga de los museos es algo que la gente aquí pareciera que no le importa la cultura, no le importan los museos. Sin embargo, cuando se hace una noche larga de museos, se llena la ciudad colonial, la Plaza de la Cultura de personas. Entonces, realmente estamos ávidos de ese tipo de cosas. Lo que hay es que ver, pensar, ser creativos, saber cómo le vamos a llegar a la gente, cómo le damos la vuelta a las cosas para que la gente se enamore de eso, de lo que ya nosotros estamos enamorados. Una pregunta, se entiende tradicionalmente que la museografía o el museo deben referirse a hechos del pasado, hechos que ocurrieron, hechos destacados en la historia, en la cultura, en el arte, en la música, en la arte plástica, pero puede haber un museo del presente, puede haber un museo de la cotidianidad del hombre dominicano, por ejemplo, o la cotidianidad de la vida común, del comer, del amar, de la boda, del matrimonio, del eros. O sea, hay posibilidad de hacer un museo desde ahora. Yo entiendo que sí, yo entiendo que no hay límites para la creatividad y para el aprendizaje, de todo se puede aprender. En cada segundo estamos aprendiendo algo nuevo, entonces no hay límites. Incluso yo creo que puede haber un museo del futuro, de pensar cómo vamos a seguir, qué es lo que va a seguir. Entiendo que sí. Sí hay ciertas políticas de que debe haber quizá una pieza de valor histórico con tantos años de existencia y no sé qué. Sin embargo, hacer un museo de la función de los museos es educar. Los museos son parte de la educación no formal. Entonces, la función principal es dejar a las personas siendo mejores. Y si ese presente los va a llevar a ser mejores, entonces contamos el presente también. Tú trabajaste en un museo de la familia, que es como contar la cotidianidad del pasado, el museo de la familia. Puede contarse la historia de ahora, la historia de la familia ahora, o de recién pasada, la familia campesina o la familia urbana, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuál sugerencia tú planteas para mejorar la museografía nuestra con los que contamos? Que tú tienes una vasta experiencia casi en el museo más importante, y lo repito de nuevo, de la ciudad de Santo Domingo. ¿Qué tú propones en cuanto a la metodología, la narrativa? ¿Cuáles son nuestras fortalezas? ¿Cuáles son nuestras debilidades? ¿Qué te parece a ti? Como fortaleza, que entiendo que es una fortaleza que tienen todos los países, es nuestra historia. Es nuestra historia, tenemos mucho que contar. Es todo lo que tenemos como país en las diferentes áreas. Esa es nuestra fortaleza. De hecho, cada día están surgiendo más museos. Hay muchos museos nuevos. La gente realmente le está dando valor a la creación de los museos. Están creando muchos museos nuevos con temas diferentes, con colecciones valiosas y distintas. Es decir, que en esa parte tenemos fortaleza, tenemos la historia que contar, tenemos muchos recursos, tenemos esas colecciones valiosas. Ahora, lo que entendemos que debemos
que es una oportunidad de mejora, es el tema de la gestión. Por eso te hablaba de Museo Más, el proyecto. Okay. El proyecto en el que estamos trabajando desde el 2018 para poder ser apoyo en los museos, en consultoría, acompañamiento para potenciar los recursos de los museos, rescatarlos para su puesta en valor y para que entiendan la importancia de mantenerse en el tiempo. Entonces, me parece que lo que debemos reforzar es la parte de gestión, porque se abren muchos museos muy valiosos, con colecciones importantes, de los que se entiende que es simplemente tener la colección y abrirlos al público, muy bien pensados, que pasamos por ello y lo vemos como por el librito, súper bien hecho. Entonces, la sociedad no lo llega a conocer, no le dan su justa valoración, no se mantiene en el tiempo, porque se entiende que ya es solamente su creación perfecta. Entonces, la gestión. Creo que a República Dominicana le hace falta mucho trabajar en la gestión de los museos para que realmente se puedan mantener y para que la sociedad realmente los aprecie y los cuide y sea realmente la misma sociedad que los promueva. Hay una pregunta que yo no podía dejar, casi estamos llegando al final, dejarle pasar que tú estés aquí y que hace una pregunta relacionada con las tecnologías. ¿Cómo tú ves la digitalización de los museos? Que se ha puesto muy de moda en los museos europeos, también aquí. ¿Y cuál es la diferencia de un museo analógico para poder ver y un museo digital? Cuéntanos de eso. ¿Qué te parece a ti? ¿Cuál es tu punto de vista de su importancia ahora de la digitalización de los museos? Sí, mira, yo siempre he sido más como de lo básico, como de la calidez, de todo eso. Sí. A veces veo la tecnología y lo presencial, de estar ahí. Lo presencial, veo como algo frío. Sin embargo, ha habido una muy buena combinación y complementación de lo que son los museos con las herramientas tecnológicas y con todo este mundo digital, porque nos ha ayudado. Bueno, vimos en pandemia lo mucho que eso apoyó a los museos durante la pandemia. Mientras estuvieron cerrados, muchos museos se mantuvieron activos a través de la tecnología, y ahora que ya podemos estar abiertos al público, hacemos esa combinación, por ejemplo, con todas las formas que tenemos para obtener más información de una pieza, de una sala, de una historia, con los códigos QR, con también cómo dinamizamos un espacio, lo hacemos más atractivo a través del video mapping o de la realidad virtual o la realidad aumentada. Es decir, que ha habido como una fusión muy interesante entre lo que es el valor del museo y todo lo que la tecnología ahora le ofrece a esa experiencia para que realmente sea una experiencia de valor. Que debe ser digital y debe ser analógico, nada excluyente de ninguno de los lados. Exacto, la combinación es perfecta. Perfecto. Casi ya a nuestro final, Noche Larga de los Museos, una experiencia, como tú te referías ahorita, que llena de vitalidad los museos de la zona. ¿Cómo tú lo ves ahora? Es verdad que estamos ya, es un impulso que volvamos después de una pandemia, es como retornar de nuevo. ¿Cómo tú eres que se puede potencializar? ¿Qué cosas se pueden hacer para que haya una mayor participación de la gente en la Noche Larga de los Museos? De hecho, hay mucha participación. ¿Cómo tú lo ves? Tu experiencia de otros Noches Largas de los Museos y esta que se empieza a desarrollar ahora mismo. Bueno, realmente yo entiendo que la Noche Larga siempre ha sido un evento muy exitoso, muy visitado, que siempre ha tenido mucho público en todas las maneras, en todas las modalidades que se ha hecho desde su primera vez, que fue en el año 2008. Y yo entiendo que esta noche en particular tiene mayor atractivo por lo que yo comentaba de que estuvimos 2 años sin Noche Larga y es como un recomenzar, es como una fiesta, volvemos a los museos. Lo que creo que hay muchos museos, se han integrado muchos museos estatales y privados, y eso es súper interesante. ¿Y qué podemos aprovechar o sumar a la Noche Larga? Eso, tratar de esa oportunidad de todo ese público que nos visita, utilizarla para dar a conocer esos valores de los museos, eso que los diferencia de todo lo demás, que realmente nos enfoquemos en qué es lo que le vamos a mostrar a la gente que va a venir por sí solita en esa actividad,
para que realmente quiera volver y para que realmente entienda la labor que estamos haciendo. Yo creo que es eso, que cada museo identifique ese sentido, como tú decías, que eso que lo diferencia y que le pueden y que puede servir para aportar algo a esos visitantes que van a llegar por sí solos en un día como hoy, que es la noche larga de los museos. Ya definitivamente, para cerrando en la entrevista, yo le comentaba a los muchachos de audiovisual, a Juan Jiménez, a Manolo, que me preocupaba ya un asunto de edad mío, que yo me vaya convirtiendo casi sin en una pieza de museo, pero con tu presencia realmente y tu mirada del museo, me siento como complaciente, que no me preocupa que yo sea una pieza de este museo. Mira, esto es una manera de hacer la gracia, ¿no? Y no ser gracioso. Ya para cerrar, toda tu vastísima experiencia en la museografía de la ciudad, dar tus datos, de la manera de contactarte contigo, de qué manera tú puedes ofrecer tu servicio a la gente, como te decía, interesada no solamente en el gran pasado, sino yo siempre le decía a Manolo que esta zona que está aquí, esta zona, los barrios, pues hay museos de barrio, está como se llama la donde fue la primada el cantero de la ciudad aquí, Santa Bárbara, Museo Santa Bárbara debe ser una pieza de museo, y así los artesanos que no han dado una muestra. Nada, dale unas generalidades así tenemos muchos recursos de tus datos y tu empresa y tu servicio. Sí, Museo Más, como ya dije, es un proyecto de apoyo en gestión de museos. Estamos para acompañarlos, para ver todo lo que podemos potenciar dentro de ellos y dentro de cualquier otro espacio cultural. También trabajamos en animación sociocultural para darle vida, como ya mencionamos algunos ejemplos. Y el número de contacto es 849-884-2655. Y también pueden entrar a nuestra página museomas.com. Muchísimas gracias, Eva, por estar aquí, altamente complacido con tu presencia, y nada, despedir esta transmisión del Centro de la Cultura Digital en la noche larga de los museos. Ay, muy agradecida yo, y súper feliz de que hoy sea la noche larga de los museos. Vengan a la zona, vayan a Plaza de la Cultura, vayan a todas las provincias, y vamos a celebrar este día que tenemos para honrar a nuestros museos. Muchísimas gracias. Muy bien.